intervención que se hace por el tema de los tumores, y él nos va a dar cuenta un poco de los síntomas para que la gente los pueda ir identificando. Doctor, ayúdeme poniendo su cámara en horizontal, por favor, porque estamos saliendo en las diferentes plataformas en YouTube y en CNT Play también, por favor, para arrancar la entrevista. Me ayuda colocándose la cámara de frente y de forma horizontal. ¿Estamos listos? Perfecto. Doctor César Chong, neurocirujano de Solca, con él vamos a conocer un poco más del trabajo que está realizando Solca en este sentido, ¿no? Hay unas cirugías que se están haciendo con un neuronavegador, que es una nueva tecnología que se está aplicando en Solca, y justamente es interesante conocer a propósito de cómo avanza la medicina, la tecnología, para justamente aplicar esto en el campo de la neurocirugía, de los tumores cerebrales que suelen presentarse en algunos casos. Doctor, no sé si nos está escuchando, doctor. Buenas noches, bienvenido. No nos escucha. Doctor César Chong, ¿nos escucha? Active el micrófono, por favor, doctor. Me ayuda ponchándolo para poder saber en qué situación está. Doctor, ¿sí nos escucha? Ahí nos escucha, parece el doctor. ¿Nos escucha, doctor? No. Bueno, vamos a tratar de contactarlo. Hay un tema con la conexión, me parece tener que una buena intervención con el doctor Leonidas. Bueno, es importante conocer un poco los síntomas que se suelen presentar cuando una persona tiene o se le está desarrollando algún tipo de tumor en el cerebro, o de repente de qué manera puede detectarlo o prevenirlo. Son los consejos que a veces hay que, porque también una persona que a veces padece cáncer, y cuando se produce metástasis, uno de los órganos en los que suele producirse, que es proclive que se produzca la metástasis, además de los pulmones, es el cerebro. Entonces, tratar de entender un poco esto, ¿no? Y verla, cómo ha avanzado, como decía Leonidas, las intervenciones quirúrgicas, pues sabes, cuando se está hablando de cerebro es Mauricio, sumamente delicado, la importancia, ¿no?, de no dejar de lado el tema de esos dolorcitos de cabeza, ¿no? A veces esos dolorcitos que comienzan a ser frecuentes, que no le pasan con una aspirina, y entonces llega un momento en que es necesario la visita a un profesional experto para poder descartar, porque la verdad es que sí hay casos de tumores que suelen ser benignos, y otros que cuando son diagnosticados a tiempo, inclusive, pues bueno, se los puede de alguna manera, con tanta tecnología y esas innovaciones médicas, se pueden de alguna manera tratar de controlar. Pero el tema del cáncer cerebral es muy, muy, muy delicado, y la verdad es que requiere de manos de expertos. Ahora, por otro lado, Solca es una institución emblemática, un referente, y realmente una de las instituciones que inclusive son un ejemplo a seguir para América Latina. Ya está el doctor conectado con nosotros. Doctor César, buenas tardes. Un gusto conversar con usted. Dígame si me oye claramente. Sí, le escuchamos. Sí, gracias, doctor. Cuéntenos un poquito este tema de los tumores cerebrales. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuándo deja de ser un dolor de cabeza inofensivo y hay que prestarle esa atención que requiere el caso? Sí, primeramente, pues agradecer la cordial invitación de ustedes. Y referente a la pregunta, pues los tumores cerebrales son lesiones que están localizadas en el cerebro, obviamente, y que pueden condicionar una serie de síntomas, y que el paciente lo refiere, que van desde una cefalea, un dolor de cabeza, hasta síntomas que afectan el movimiento, la visión, la sensibilidad. De tal forma que hay un conglomerado de síntomas distintos que hace sospechar al especialista de que un paciente puede presentar una lesión asociada a un tumor cerebral. Ajá. ¿Cuáles son esos exámenes? Porque generalmente uno no le toma mucha atención al tema del cerebro, es la verdad. Uno se preocupa de la desintometría ósea, se preocupa del colesterol, de la anemia, pero nadie dice, voy a hacer un estudio del cerebro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, en qué momento se hace necesario ese chequeo?
¿Y en qué consiste? Sí, bueno, yo creo, sí, obviamente. El punto es un dolor de cabeza persistente que ha cambiado las características, que es muy invalidante, de tal forma que esto ya es un signo de alarma, y más aún si en un momento dado en la exploración neurológica se detecta que hay un déficit del movimiento para poder hablar, de tal forma que esto implica hacerse una prueba, que es una tomografía o una resonancia. Doctor, ¿quiénes son más propensos a tener un tumor cerebral? ¿O es una lotería nada más? Bueno, es una situación no deseada, pero están ahí y los especialistas tenemos que responder ante estos problemas y darle solución dentro de las medidas posibles y la mejor ofrecer a los pacientes. Gracias, doctor, muy gentil. Mauricio. Gracias. Doctor, entiendo que Solca está desarrollando intervenciones con una tecnología que se llama neuronavegador. Cuando se habla de una intervención en el cerebro, la verdad que produce inmediatamente una reacción bastante compleja, porque el cerebro está en una cápsula y mucho se habla de que evidentemente las neuronas, la sinapsis y las áreas del cerebro, entiéndase cerebelo o los lóbulos parietales, si se toca algo la persona puede quedar disminuida físicamente o intelectualmente. Entonces sí produce bastante temor cuando se trata de una intervención en el cerebro. Por favor, coméntenos esa tecnología que Solca está implementando. Sí, efectivamente, cualquier lesión en el cerebro es motivo de preocupación y precisamente la tecnología trata de dar más certeza, por un lado, ofrecer más seguridad y que el ciudadano pueda realizar un buen trabajo. Esta es una de las características de este tipo que tenemos el neuronavegador, que permite planificar la intervención quirúrgica, es decir, establecer exactamente dónde está la lesión para hacer un abordaje más directo, más preciso, y con ello se va a obtener mejores resultados. Entre ellos, poder tratar la lesión de forma total y sobre todo evitando daño a lo que se llaman áreas elocuentes, áreas funcionales que de alguna manera repercuten en la parte funcional del paciente, es decir, que no pueda mover un brazo, la sensibilidad, la parte visual, de tal forma que ese es el sentido del nuevo navegador. Es una ayuda tecnológica que no reemplaza a los ciudadanos, sin embargo le permite realizar mejores trabajos en beneficio del paciente. ¿Y en qué consiste? Brevemente para darle paso a Leonidas, porque por ejemplo cuando es la endoscopía pues sabemos cuál es el instrumento, o cuando es un catéter pues sabemos cuál es el instrumento que se utiliza. Este neuronavegador, ¿qué es exactamente? Ya entendimos claramente que se trata de mapear el cerebro para saber por dónde intervenir después en la cirugía, que esa sí es invasiva, pero ya se sabe para tratar de reducir el riesgo colateral. ¿Pero en qué consiste exactamente la intervención del neuronavegador? Yo lo compararía y tratando de sintetizarlo como un GPS. Un GPS que te va a guiar en cada paso de la intervención. ¿Y qué consiste? ¿Cómo es el GPS? Pues lo que hace el equipo es tomar una imagen de resonancia que se llama con protocolo de neuronavegación, y esta imagen la fusiona hacia este gran software que tiene el equipo para poder hacer el volumen y luego fusionar estas imágenes con el paciente, de tal forma que cuando uno señala tal sitio en el paciente corresponde a tal sitio en la imagen, y esta imagen se la va visualizando en un screen o una pantalla, en este caso en el acto quirúrgico, de tal forma que usted permite hacer un volumen del tumor, donde está localizado, los vasos arteriales, las áreas elocuentes funcionales que son importantes para evitarlas, y le permite decir, bueno, ha logrado sacar todo el tumor, ha quedado parte de ello, y
sobre todo, lo más importante es ofrecer todos los beneficios al paciente. Y además pues, tiene otras ventajas como son hacer el procedimiento más corto, menos sangrado, y con todos los mejores resultados en el postoperatorio. Y quizás esto es lo que este equipo ofrece como parte de las bondades de este equipo y que facilita el trabajo de los ciudadanos. Doctor Leonidas Castro tiene más en consultas. Gracias. Doctor, buenas noches. En el caso de las personas que, por ejemplo, padecen estos tumores cerebrales, ¿tienen algún antecedente en haberse golpeado la cabeza desde muy pequeños o jóvenes y tal vez no prestaron atención o dicen se golpeó, se hizo un chichón, no se rompió la cabeza y al final se le hizo un tumor y terminó siendo un tumor maligno? ¿Es posible esos casos para quienes, por ejemplo, suelen sufrir golpes en la cabeza y no prestarle atención? No, en realidad esto de los golpes de cabeza como una causa de los tumores es prácticamente inexistente. El origen de los tumores está dirigido hacia una parte genética, en el cual pues, ya no hay marcadores, sino que están divididos, y en algún momento esto hace que desarrolle el tumor en los pacientes adultos. Y en el caso de los niños, ya viene estas alteraciones que hacen este forma desde la temprana edad. Esto diría que es el mayor porcentaje de los tumores. Y hay otras causas relacionadas a los tumores que están relacionadas con una excesiva radiación. No sé si usted recuerda el desastre que hubo en Chernobyl, correcto, que hubo una central nuclear. Esa gran radiación sí puede ser una causa de generar un tumor cerebral o inclusive generar un tumor en cualquier sitio del cuerpo. La radiación lo que provoca es un daño celular con alteraciones genéticas en el célula que hacen que crezca sin control, que es lo que se traduce en cáncer o en los tumores. No hay que controlar. Doctor, y por ejemplo, las personas que se someten al tema de yodo radioactivo, por ejemplo, ¿también podrían tener algún tipo de incidencia en el tema cerebral? Bueno, el yodo radioactivo es una terapéutica, entonces usted recordará que existen unas mediciones para evitar toxicidad y evitar efectos adversos o secundarios dentro de lo que se trata de evitar. El yodo radioactivo se usa en algunas patologías, en nosotros no, en otro tipo de tumores, y lo importante es evitar la toxicidad, es decir, volvemos al concepto inicial, que es la magnitud de la radiación a que hace daño. La radiación es favorable, de hecho cura cáncer en cierta medida, en cierta radiación. Una radiación excesiva como la de Chernobyl ya no es terapéutica, sino que se convierte en un problema por la toxicidad y la alta carga de que tiene. Doctor, y solo para finalizar, ya para lo último, la recomendación para la ciudadanía por el tema de los tumores cerebrales que suelen aparecer, ¿cuál es la recomendación que se le hace a los pacientes? ¿Hay cierta edad para hacerse los exámenes o algún tipo de sintomatología para tratar de encender las alertas y hacerse un chequeo justamente por el tema de detección de tumores cerebrales? Sí, yo creo que es una pregunta importante porque hay que tratar de ofrecer una medida apropiada, no crear pánico innecesario, sino una cuestión propositiva o objetivo para el paciente y sobre todo para la parte médica detectar esos casos. Yo creo que siempre se trata de los síntomas. Ante una cefalea persistente o que ha cambiado la forma de presentarse con otros síntomas, que no se controla con analgésicos y que se ha excluido, que no hay una gripe, no hay otras causas, yo creo que hay que hacer una tomografía simple y contrastada, que es una prueba que está a la mano, y acudir al especialista para que él le dé el mejor diagnóstico de asesoramiento del caso. Y a partir de ahí, pues, detectar o excluir que no hay nada en el cerebro. Yo creo que esa es una parte importante cuando tenemos una prueba que nos ayuda. Y en determinados casos, quizás una resonancia craneal, que son las pruebas electivas para estudiar el cerebro.
Muy bien, muchísimas gracias el doctor César Chong, neurocirujano de Solca, justamente por habernos dado sus conceptos, sus criterios, justamente ilustrándonos con el tema que tiene que ver con los síntomas de tumores cerebrales y las nuevas cirugías que están aplicando en Solca justamente con este neuronavegador. Que tenga usted una buena noche, doctor. Muchas gracias. Igualmente para usted. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ahí estaba el doctor César Chong, neurocirujano de Solca. Nosotros seguimos ya en este tramo final del programa del diálogo. Tenemos también ya, vamos a tener novedades en cuanto al clima, a propósito de lo que está ocurriendo con este ciclón Yaku, que